Cefirotona Humaica. Es una pieza fenomenal en la cual Monteverdi muestra su maestría haciendo música completamente distinta cada vez, no repite nunca nada, sobre una cosa que se repite invariablemente de manera rigurosa. El chiste de la Chacona es que genera música muy virtuosa. Perdón por oír pedacitos tan absurdamente cortados, pero no queda más remedio. Lean el principio de esta Chacona, es de otro compositor italiano, Tarquinio Merulla. Igualmente mantiene el patrón de la Chacona inalterado y los dos violines hacen cosas muy interesantes. Es prácticamente una asignatura, es una cosa que casi es como un llamado de... me parece que no está, pero ahí está. Está oculta, pero ahí está. Otro ejemplo más complicado todavía, es menos notorio, pero es indudable que ahí también está. Así se va complicando cada vez más durante el siglo XVII, parte de modelos muy simples. El género evoluciona, pero siempre se mantiene fiel a su principio repetitivo. Esta es mucho más compleja, aquí sí ya casi está oculta. El Maralmaré. Está muy oculta la Chacona, pero ahí está también. Esto seguramente lo oyó Luis XIV, porque era su músico de cámara, y hasta llegar a la Chacona más extrema, Johann Sebastian Bach, en donde sí, el patrón de la Chacona ya prácticamente ha sido transformado en otra cosa, pero es como una de las obras más importantes del repertorio instrumental de la cultura occidental, y es una Chacona. Entonces, Juan Sebastián Esta obra ha sido transcrita, es original para violín, esta es una versión para laúd porque es la única que tengo, pero ha sido transcrita para orquesta, para piano, para guitarra, para acordeón, para todo. Es una obra realmente muy importante. Ahora, si algún compositor no hizo una Chacona, hizo una folía. Esta es la misma cosa. El mismo asunto del patrón repetido eternamente. Otra folía, también es verdad. Otra más de Antonio Vivaldi. La folía le dicen música de bravura, es música de mucha garra y es música muy virtuosística. Siempre que toca uno una folía en cualquier concierto, es la pieza estrella del programa, porque realmente es muy espectacular. A ver, me brinco un
realmente música de mucha garra. Solamente Leopoldo puede tocar tan rápido. Esos son los sones que se hicieron famosos en Europa durante el siglo XVII y principios del XVIII. Ahora, lo curioso es que esta manera de hacer música desapareció en España a mediados del siglo XVIII. Precisamente la misma invasión de música francesa que se hizo patente en México sucedió porque estaba sucediendo en España. Parece que era una cosa inevitable. La música francesa y la alemana estaban cobrando muchísima fuerza en aquel momento y era inevitable que sucediera, pero además en España se magnificó el asunto por el cambio de dinastía. Dado que llegaron los Borbones, cambió el gusto y de hecho aparentemente hasta se consideraba poco patriótico seguir siendo fieles a la tradición. Era mucho más español ser afrancesado que ser españolizado en aquella época. Sin embargo, el son no era solamente una forma de música, era toda una cultura. Como les digo, lo interesante de este género es que cada patrón tiene una personalidad y por lo tanto es casi un personaje. Entonces, había muchísimos sones distintos con nombre, o sea, muchos patrones distintos que adquirían tanta relevancia que tenían un nombre y a ese nombre se le asignaba una personalidad. Aquí nombres de sones, de entre muchísimos otros: las gallardas, la danza de las hachas, las folías, el rujero, las paradetas, los matachines, la zarabanda, las jácaras, las españoletas, canarios, marionas, marizápalos, gran duque, etc. Hay decenas, probablemente casi me atrevería a decir centenas de nombres de sones que eran piezas diferentes y con personalidad propia. En las fuentes españolas se conocen básicamente, bueno, al menos yo las conozco básicamente a través del teatro. En las fuentes teatrales, bueno, como les digo, el teatro era básicamente musical y bueno, las grandes obras de Calderón o de Lope, de quien fuera, eran las obras, pero una función teatral consistía de una loa primero, en que se hacía una dedicatoria de la función a alguien, etc. Después la primera jornada de la obra, después un intermedio o entremés, que era otra piececita muy corta, después la segunda jornada, después otro entremés, etc. Las funciones eran muy largas. Pero estos entremeses, que eran pequeñas obritas de teatro, estas eran mucho más musicales y casi eran completamente cantadas y tenían un texto escrito, pero que era todo cantado, casi como una ópera. Hay un entremés que se llama El Figonero, de Juan Bautista Diamante, de mediados del siglo XVII, y tiene esta conversación. El figonero dice: vaya de fiesta y de baile, y a cada uno toquen el son que fuese más de los suyos. Entonces otro personaje dice: a don Toribio el villano baile si es diestro. O sea, don Toribio quiere que baile ese son que se llama el villano. Y don Toribio dice: yo no bailo el villano, yo bailo el caballero, pero yo no soy villano. Porque el villano se supone que sí era un personaje, musicalmente estaba visualizado, por así decirlo, como un villano, alguien de la villa, una persona corriente y barata, que además olía cebolla. Traía cebollas, o sea, traían cargando cebollas, y de teatro les ponían cebollas. Entonces dice: yo no bailo el villano, yo sí bailo el caballero. Después otro personaje dice: a esta fregoncilla, o sea, esta sirvienta, tóquenle el rastro. Otro son que se llama El Rastro. Y la moza dice: sí, claro, y además qué linda chacona y qué lindo canario. O sea, no solamente baila el rastro, se ve que es una mujer muy jacarandosa, y baila aparte del rastro la chacona y el canario. Luego dicen: al enamoradito le toquen el guineo. Y el galán, el enamorado, dice: sí, que me toquen el guineo, pues me han tratado peor que a un negro. O sea, el guineo era una pieza supuestamente negra o africana. Luego, a este ladrón le toquen un pasacalle. Y el ladrón dice: tóquenme la corriente, que ese es el baile, o sea, yo quiero salir corriendo de aquí. Haga los matachines el licenciado. Y el licenciado, que es un personaje que se llama El Gorrón, dice: dicen bien, den las vueltas que ya me caigo. O sea, es un matachín. Y finalmente, el señor figonero cierre la danza. Y el figonero dice:
el saltarén me toquen, pues no me pagan. Entonces, aquí están asociando la personalidad de cada uno de los personajes, valga la redundancia, con la personalidad de cada uno de los sones. Eso es casi sistemático en el teatro ligero español de los siglos de oro. En el entremés que se llama Los Sones, precisamente hay un entremés de Sebastián de Villaviciosa en donde los personajes principales son todos sones, o sea, no hay personajes personas, sino que son los sones. Este entremés de Sebastián de Villaviciosa fue impreso en 1661. Allí salen, bueno, un montón de sones, pero curiosamente salen las folías, estas que acabamos de oír. Y las folías, como está, su nombre es en plural, son dos viejitas que salen vestidas con anteojos y tocas viejas y mantos de anascote. Supongo que el anascote era una tela muy barata. Y los músicos cantan el siguiente texto: estas damas ha ya muchos años que en esta aldehuela al baile se van, porque agüelas de todos los sones, pandero y guitarra no pierden jamás. ¿Quiénes son viejas tan rotas? Las folías que rasgadas salen de casa del barbero. De la casa del barbero es obviamente la barbería. Y hasta hace poco tiempo había esta fama de que los barberos tocaban la guitarra y por eso es que hacen aquí el doble juego. ¿De quiénes son estas viejas tan rotas? Las folías que salen rasgadas de casa del barbero, rasgadas con la ropa en andrajos y rasgadas en la guitarra. Entonces, queda claro que había una enorme cultura, no era nada más una cosa musical. En este sentido, la música era un eje alrededor del cual giraban muchísimos otros elementos. Y toda esta cultura del son llegó a México, en mi opinión, desde el siglo XVI. Lo digo así porque, aunque no hay ninguna referencia específica a la música, entre comillas, popular, durante el primer siglo de la época colonial, existe una referencia a una zarabanda. Hay un texto de zarabanda en un cuaderno de poesía de 1569, y es curioso que este texto de zarabanda, del son de la zarabanda, es el más antiguo que se conoce y antecede por 50 años al más antiguo texto español. Entonces no es irracional decir que la zarabanda pudo o no originarse en México, pero que se cultivaba ya desde mediados del siglo XVI, eso me parece indudable. Por otro lado, uno de los primeros textos de Chacona que se conoce es el que aparece en el entremés El Platillo, de Simón de Aguado, escrito en España en 1599. Este texto está escrito en España, curiosamente, hace referencia al puerto de Tampico, que no puede ser otro más que el de Tamaulipas. Cervantes llama a la Chacona una indiana amulatada, y Lope de Vega, en El amante agradecido de 1618, dice: vida bona, esta vieja es la Chacona, de las Indias a Sevilla ha venido por la posta, en esta casa se alberga, aquí vive y aquí mora. Por otro lado, el diccionario de autoridades se refiere al fandango, aquí no como en una fiesta, sino como un son, que todavía es común en México. Se refiere como un baile introducido por los que han estado en los reinos de las Indias, que se hace al son de un tañido muy alegre y muy festivo. El son es, así ha sido en España, bueno, así fue en España mientras floreció allá, una música para tocar, cantar y bailar. Entonces muchas veces el son puede aparecer solamente como música instrumental, o solamente como poesía, o solamente como baile, pero en cualquiera de esos como una sola entidad que tiene tres rostros, y esos tres rostros son complementarios. Es uno y trino, como la divinidad católica. Yo considero, basándome en Motolinía, que el son llegó a México desde el principio de la época colonial. Refiriéndose a la década de 1530, Motolinía, autor de Benavente, dice, alabando la habilidad musical de los tlaxcaltecas: algunos de estos mancebos que digo han ya puesto en canto de órgano villancicos a cuatro voces, y los villancicos en su lengua,
Y esto parece señal de grande habilidad, porque aún no los han enseñado a componer, o sea, que aprendieron ellos solitos. No les han enseñado a componer ni el contrapunto. Y lo que ha puesto en admiración a los españoles cantores es que un niño de estos cantores, vecino de la ciudad de Tlaxcala, ha compuesto una misa entera por puro ingenio, y la han oído hartos españoles cantores y dicen que no le falta nada, aunque no es muy prima. Esto es una descripción de una hazaña fenomenal. Como les digo, la manera de componer polifónicamente es sumamente compleja, porque todo el contrapunto está basado en el cantus firmus, entonces se establece una serie de relaciones realmente difíciles de manejar entre las diferentes voces. Y el hecho de que un indio de Tlaxcala, al que no le habían enseñado música, fuera capaz de componer una misa entera por puro ingenio, es realmente algo sorprendente. Queda claro que los indios no había ninguna razón ninguna necesidad de que les enseñaran música, porque ya la sabían. Lo único que tuvieron que hacer fue cambiar de idioma. Más adelante Motolinía dice: esta música, la que hacían los indios, enseñaron a los indios menestriles de Castilla, o sea, instrumentistas, que pasaron a esta tierra, y como no hubiese quien juntos les diesen de comer, rogáronles que se repartiesen por los pueblos de los indios a los enseñar, pagándoselo. Y así los enseñaron. Y yo vi afirmar a estos menestriles españoles que lo que estos indios naturales deprendieron, o sea, aprendieron en 2 meses, no lo deprendían en España españoles en 2 años, porque en 2 meses cantaban muchas misas magníficas y potentes. Ahora, lo que yo digo, y que no dice el texto, pero que creo que no lo podría decir porque Motolinía es un escritor sacro, no creo que les hayan enseñado solamente música religiosa. Yo creo que les enseñaron el son. Siendo instrumentistas era lo más natural. Entonces, en mi opinión, y esto es una cosa que no puedo demostrar porque no hay absolutamente ninguna documentación sobre el son del siglo XVI, creo que es obvio, no puede ser de otra manera. La cultura del son llegó a México desde el siglo XVI. Pienso que inmediatamente se difundió por todo el territorio de la colonia, desde Nuevo México y California hasta Centroamérica, inclusive en lugares donde no había españoles, porque los mismos indios y las castas se culturizaron en el terreno del son inmediatamente, y por eso es que esta cultura se extendió a todos los rincones ya desde muy temprano, y es por eso también que ha tenido tiempo de diferenciarse. Se extendió en todo el territorio, inclusive hay sones conocidos en Nuevo México y en Texas, pero particularmente en Nuevo México, y se diferenciaron, se generó una red, por así decirlo, de variantes dialectales. Cada región generó su propia forma, y lo que ahora nos parece como una cosa aislada, o sea, como que los jarochos hacen el son jarocho en su lugar y hay otra cosa distinta que se llama son huasteco, no es así, no son cosas distintas que florecieron por sí mismas, más bien son los sobrevivientes. Esto era una cosa que cubría todo el territorio enorme, desde California hasta Centroamérica, y lo que me parece a mí es que desapareció. No lo digo nada más porque me parece, lo que me queda muy claro es que en el siglo XIX el son se practicaba amplísimamente en la Ciudad de México. Hay muchas referencias, pueden leer a las memorias de mis tiempos de Fidel, ¿cómo se llama? Guillermo Prieto, o no, es el libro de mis recuerdos, las memorias de mis tiempos de no recuerdo su nombre, perdón, Antonio García Cubas. Todos ellos hacen referencia a los sones en la Ciudad de México. Los bandidos del Río Frío es un ejemplo perfecto. Y queda claro que el son se practicaba en el siglo XIX en la Ciudad de México, y que había muchos sones distintos, entre ellos estaba la bamba poblana, por ejemplo, que ahora la bamba para nosotros es una pieza característicamente jarocha y que los jarochos reivindican mucho como su música. Pero si en la Ciudad de México en el siglo XIX se tocaba una bamba poblana, pues entonces ¿dónde queda
ese alegato de propiedad de los jarochos. Yo creo que la vamos a tocar en todos lados, pero la que sobrevive es jarocha. Ahora bien, ya se acabó el tiempo y todavía tenemos que tocar. Me quedaba muchísimo que decirles sobre cómo funcionaba el son en el siglo XVIII, que es cuando se conoce a través del archivo de la Inquisición. Pero ya no hay tiempo de hablar de eso. Entonces, lo único que quiero hacer es recalcar que de toda la música que se generó en la época colonial, la que para nuestro país resultó más productiva y más rica fue el son. El son desapareció en España a mediados del siglo XVIII, pero en México no solamente no desapareció, sino, como les digo, se diversificó y se convirtió en un elemento emblemático de la sociedad mexicana en general. Ahí está el mariachi, y de cada una de las partes de la sociedad. O sea, los jarochos, ellos dicen nosotros somos jarochos, y decimos son jarochos. Los huastecos, y son muy, a veces no les gusta que la gente que no es jarocha haga son jarochos, ¿cómo están? Los huastecos son huastecos y no se mezclan con los jarochos, eso queda claro. Son dos vecinos distantes, por así decirlo. La música de mariachi es completamente distinta, pero completamente emparentada con los sones del otro lado de la otra costa. Y el son es una especie de sustancia mágica. Es algo que no está en ningún lado, pero está en todos lados y desaparece y vuelve a aparecer, y que es realmente bastante difícil de definir, pero que ciertamente es uno de los elementos cruciales de nuestra identidad. Como les digo, el mariachi es un ejemplo muy característico de esta polaridad de conceptos y de cosas que rodean al son. El mariachi es la música del occidente del país, Jalisco, Michoacán y lugares cercanos. Y hay muchas variantes, por eso se puede hablar de sones de mariachi distintos. El de la meseta purépecha, los sones de Alpa Grande, los sones propiamente de mariachi. Hay otra cosa que se llama el mariachi de tarima, hay muchas diversidades, mucha diversidad, pero para convertir al mariachi en el emblema del país, lo que se hizo en la década de los 30 fue destruir al mariachi regional y reconstruir a un mariachi urbano. Hay un estudio en el que se muestra cómo funciona el mariachi tradicional del occidente del país, que tiene este instrumental y que tiene dos repertorios completamente distintos, uno sacro y uno profano, y que funciona hay un montón de cosas. Todo eso simplemente fue destruido y se generó una nueva cosa. Es tocar con guitarras modernas, tocar con trompetas, olvidarse de los sones y hacer más bien canciones rancheras. O sea, ahí se inventó la canción ranchera, que después se convirtió en el bolero ranchero, y después en la balada ranchera y en lo que sea ahora. Ahora ya no sé qué hay. Ahora, no puedo decir de ninguna manera que eso esté mal, no puedo descalificar al mariachi urbano, porque no tiene sentido, en un terreno estrictamente musicológico eso no tiene sentido. Pero además el mariachi se ha convertido realmente en el portavoz de México en el mundo, y definitivamente es la única música mexicana que se practica en todos lados. Hay un mariachi en Roma muy popular que se llama Romantitlán. Está hecho puramente, bueno, a veces tienen uno que otro músico mexicano, pero básicamente son músicos europeos que no saben cantar en español y que funcionan como los mariachis de aquí. O sea, no es música cultural, es música de fiesta. Ellos se anuncian y llegan vestidos así de charros y de chinas y tocan en las bodas y les va muy bien, hacen muy buen negocio, funciona muy bien. Hay mariachis en Corea, Japón, en Argentina hace poco. No, estos eran unos pero hay mariachis, digo, en Estados Unidos hay tantos mariachis como en México, yo creo. Una vez oí uno de los mejores mariachis que he oído, lo oí en San José de Costa Rica. Una cosa que me parece muy interesante y que me gustaría poder observar es qué es lo que está pasando con el mariachi en Corea, por ejemplo. ¿De qué músicas está siendo afectado?
y qué influencia está desarrollando las músicas que existen en Corea. No entiendo. Pero cuando fueron estos juegos, olímpicos o un mundial, no sé qué, yo oí mariachi y tocaban Cielito Lindo. Es más, tocamos en Corea y nos pidieron que tocáramos la bamba en un pueblito de Corea que se llama Hampyeong. La bamba libre de coreografía. No, la vida loca, la vida loca. Y la bamba, pero el hecho de que conozcan la bamba en un pueblito de Corea me parece fenomenal. Yo no conozco absolutamente ninguna canción coreana. Entonces, hasta ese grado es importante el son en México, es realmente el rostro del México, hacia adentro y hacia afuera. Ahora bien, ya se hizo tardísimo y tenemos que tocar. Entonces, yo lo que nada más quiero decir con respecto al trabajo del grupo es que Tembembe Ensamble Continuo nació a la luz de todo este proyecto. O sea, no es un grupo que toca algo y que después, como ya se puso de moda juntar lo barroco con lo mexicano, ahora ya hacemos esto. No. El grupo nació como un grupo de trabajo con un proyecto PAPIT, de hecho, y en ese momento lo desarrollamos Enrique y yo con otros amigos que estaban en el grupo, y realmente queríamos investigar cuáles eran las conexiones entre una música y la otra. El proyecto nació básicamente como una cuestión musical, auditiva, oyendo las similitudes entre las músicas barroca y tradicional de ahora, porque simplemente son la misma cosa. O sea, el vínculo básico es ese, que la música en sí es la misma. No es una cuestión intelectualizada o que dobla uno la mano para que medio queden. No, hay piezas que simplemente son la misma música con nombre distinto. Ahora, lo que vimos después al hacer la investigación es que toda la cultura alrededor de estas dos formas de música es la misma. Es el mismo instrumental, o sea, básicamente guitarras, es este mismo principio de fidelidad al patrón rítmico y armónico. Las melodías tienen formas absolutamente, bueno, no similares, bueno, muchas veces similares y algunas otras veces idénticas. La longitud, la forma, la estructura, todo es igual. Entonces no queda más remedio que decir, o hay un montón de coincidencias, sucede que casualmente esta música es igual a la otra por esto y esto y esto y esto y esto, y esto, que ya son un poquito demasiadas coincidencias, o simplemente asumir que es en el terreno musical lo mismo que estoy usando en este momento, el idioma español. Nos guste o no nos guste, somos hispanos, en Estados Unidos nos dicen así, porque hablamos el idioma español, no hablamos náhuatl, ni aquí en Cuernavaca se hablaba náhuatl y Matlatzinca, que yo sepa, aquí nadie habla ni náhuatl ni Matlatzinca, lo que hablamos es castellano y es lo que nos identifica ante el mundo y ante nosotros mismos. En el terreno musical, en mi opinión, sucede lo mismo, y lo que quiero hacer es, ahora que toquemos, las piezas que elegimos son piezas dobles. Las piezas de la izquierda en su programa de mano son piezas barrocas, y las piezas de la derecha, o sea, todas están divididas por una diagonal. Las piezas de la derecha son piezas tradicionales mexicanas. Y las hemos unido porque su similitud o su identidad nos parecen notables. Y creo que es la demostración, el hecho de que se puedan poner juntas sin modificar nada. El criterio básico que hicimos cuando juntamos estas piezas, cuando las arreglamos, es no cambiarles. Si cambiábamos algo, ya no tiene chiste. La última pieza del programa, la que tiene dos miembros que son la Jota y María Chichena, nos costó mucho trabajo. Me acuerdo que Enrique, yo tocaba la pieza y me decía, es que esa pieza la conozco, yo sé cuál es esa pieza. Pero no la encontraba, fueron semanas. Y luego llegaba y decía, ya encontré, este es un jarabe de Jalisco, nomás que está en menor y yo lo paso a mayor. Y yo decía, no, si le cambias algo ya no es. Y así, y yo la tocaba como loco. Hasta que de repente Enrique dijo, ya sé cuál es. Y agarró la leona, esta guitarra que está aquí, y empezó a tocar como si la supiera desde siempre. A mí realmente me dio un escalofrío porque pues, él nunca había tocado esa pieza, y yo le dije, parece que encontraste el libro segundo del Códice Saldívar. Toda la música que presentamos aquí viene de un manuscrito novohispano que se llama Códice Saldívar 4,
de 1732. Es un manuscrito que está en la Ciudad de México, aunque es de un compositor español que se llama Santiago de Murcia. Pero digo, parece que encontraste el libro del acompañamiento de 1732 porque es perfecto, simplemente es la misma música. Y él no cambió nada de lo que estaba tocando el son jarocho que se llama María Chuchina. Entonces, eso es lo interesante. No tuvo que aprendérselo porque ya lo sabía. Lo único que tuvo que hacer era descubrirlo. Y es lo interesante de esta música, que la descubrimos y no la descubrimos. Es una conclusión, es un vínculo realmente vivo con el pasado, también es un vínculo con el resto de la comunidad latinoamericana, como ya hemos visto con nuestro amigo Leopoldo, que es Colombo mexicano. Bueno, vamos a tocar bien. ¿Te parece que vayamos al auditorio? Que si ya... ¿Hay tiempo? ¿No hay problema? No hay problema, Ya se puede pasar. Estamos aquí, ya estamos aquí. Vamos a pasar perfecto. Sí, no hay problema. De por sí es rentable, ¿no? Sí, Es buena hora, es buena hora. está bien. Nos vamos a tardar más de media hora. No, por eso Van a huir.